si es posible, a recuperar el repertorio del Teatro Nacional, que es extraordinariamente rico, y que debe haber un montón de obras, donde pueden trabajar muchos actores, donde se expresan ideas, donde pasan cosas. Acabo de mencionar al azar Papi, de Carlos Gorostiza, que si ustedes la conocieran, de verdad se podría hacer un gran espectáculo. Porque además lo que hay que revalorizar también es no solo la tecnología en la puesta en escena, lo más curioso, lo más novedoso, lo más original, porque también vale la pena plantarse en un escenario, contar una historia bien contada y actuarla bien actuada. Y eso, sin duda alguna, el público lo va a agradecer, el público lo va a reconocer. No se trata de hacer simplemente un teatro militante desde el punto de vista político, creo que social también. Yo también podría hacerle algunos reproches a los autores nacionales, que durante los 10 años estos últimos han mirado para otro lado. Imagínate qué cantidad de historias se podrían contar. Una de esas no era el momento. Pero también es cierto que los autores, muchos, tuvieron la necesidad de contar, cuando retomamos la senda de la democracia, el pasado inmediato, y hubo películas, y hubo programas de televisión, y hubo programas de teatro, referidas al tema de los desaparecidos, al tema de la última dictadura, el pasado reciente. ¿Quién nos contó esto que me está diciendo vos? ¿Dónde me pongo ahora? ¿Qué pasó? Yo personalmente, tal vez me equivoque, los estudiosos me desmentirán, creo que hay una obra que cuenta parte, un pedazo, de la transición democrática de la Argentina. Se llamó Made in Lanús. Que contaba eso, que contaba las incertidumbres, que contaba las dudas, que contaba los dolores, los desgarramientos, el desarraigo. Digo, después de Gris de ausencia nadie contó mejor el desarraigo y el dolor del desarraigo con un éxito aparente en otro lado, y este es un tema que hoy está muy en el tapete, como Nelly Fernández Tiscornia. Pero realmente no nos estamos contando ahora. Pero entre tanto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que trabajar. Y entonces esto de hurgar en el repertorio, en este momento tenemos un grupo de estudiosos del teatro para indagar, para ver, tal vez encontremos algo que nos mueva. Ahora, algo que sería fantástico, a mí me sorprendió eso que vos dijiste, que hacían por 45 días obras. Sí. Y si andaba bien, igual la bajaban. Eso es algo que que en realidad me parece clave para crecer actoralmente. Si vos haces, por ejemplo, sería como algo utópico, sería fantástico que en un teatro se den los sábados 3 funciones distintas, a tal hora, repertorio nacional de repertorio, un mes y a la pileta. Me parece que sería eso buenísimo, pero me parece completamente utópico. Bueno, eso se hacía. Eso se hacía, había una renovación permanente, estaban las obras en ensayo constantemente. Y eso para el actor es genial, porque Sí, yo Lorca, me supongo agarro algo de Lorca y tiemblo. Claro. O sea, si uno empieza a hacer así, creo que... Y el oficio se forjó de esa manera. Claro. Porque además no había tiempo de entrar en análisis demasiado profundo, porque se estaba haciendo una obra, se estábamos ensayando a toda marcha otra, y después estaba el famoso suplicado, que era pedirle a los actores que se quedaran para ir viendo la tercera, que después iba a entrar en ensayo. Entonces, realmente, el que tenía un poco adentro de actor, cuando tenía una pequeña fibra de actor, salía un profesional fantástico, porque lógicamente eso te enseña todo. Ahora ya es al revés también, que no me parece mal. Estoy pensando en voz alta, pero digo, ahora yo veo en el teatro muy de hoy que por ahí se ensaya todo un año, y que no me parece bien también, pero es como otro tipo de exploración. A mí me parecería bueno las dos cosas, porque también el ensayar un año es Spregelburg, por ejemplo, que se pasa un año. ¿Qué, perdón? Spregelburg. Se pasa un año ensayando, viendo los actores, y después saca La Modestia, por ejemplo, que es un laburo completísimo y súper profundo de un teatro de hoy. A mí eso me gusta, como para ver también qué es lo que tenemos. Como no solo lo que perdimos, también lo que tenemos. Yo veo eso como bueno
Corazón Está de bien. Deseos también vi obras de Tantanian, me parece, una que había escrito Veronese, que también se pasaron un año explorando y después sacan un producto que a mí me parece súper profundo. También me parece, bueno, o sea, me gustaría las dos cosas. Pero a mí me parece bien, esto depende de cada uno. Pero yo recuerdo espectáculos, y los mayores acá recordarán conmigo algunos espectáculos inolvidables del Teatro Nacional, que se ensayaron 45 días. Porque no es lo que pasa, que estamos trabajando con elementos que no forzosamente terminan en una ecuación aritmética. El mejor autor, el mejor elenco, el mejor director, el mejor escenógrafo, en una de esas no hacen el mejor espectáculo. Digo, yo recuerdo, acuérdate del Ángel, que se ensayó en 5 días, fue la época en que Oreste Cavila dirigía la Comedia Nacional, y también se estrenaba cada 60 días una obra. De modo que los actores ensayaban a la tarde y laburaban a la noche. No es una garantía. Y también pasa que se ensayan durante muchos meses, 8, 9, 10 meses, se hace el ensayo general de una obra que dura 6 horas, al ensayo siguiente dura 5 horas 10, y el día del estreno dura 4 horas y media. Entonces yo digo, acá se perdió un poco de tiempo. Digo, no es serio. Yo creo que no. Si en 3 días le bajás 1 hora 45 al espectáculo, ¿qué pasó? No, lo que ella dice, hay una cosa que vos te referís, que tiene que ver con una modalidad de laboratorio. Claro. Ahora el laboratorio teatral, el estudio, la fragua que se hace con los actores, empieza a ser más importante que el espectáculo. Se vive para ensayar, para estudiar, para buscar, y de pronto se va dilatando la fecha del estreno, pero además no solo por factores que pueden ser totalmente externos, ¿viste? Que puede ser el problema de fecha, problema de sala. No, es el placer de buscar y rebuscar, y hay en algunos teatristas, en algunos dramaturgistas, como se dice hoy, un regusto masturbatorio de su propia supuesta inteligencia que es bastante peligroso para el teatro. Por ejemplo, honestamente la modestia no merecía un año de preparación. Bueno, ahí es. Realmente. Y eso, Un día lo voy a mentar porque lo declaró él públicamente. Era proverbial que Gandolfo se atrasaba entre 10 y 40 días los estrenos. Ensayando, ¿cuánto? 60 días. Muy bien. Siempre grabando. Y un día lo confesó. Dice, lo que pasa, que en el fondo yo no quiero estrenar. Porque el día que estreno, el espectáculo se me va de las manos. Se quedan esos hijos de puta ahí arriba del escenario. Hacen lo que quieren y yo me vuelvo loco en la platea. También es cierto eso. ¿No te acordás? Bueno, y ahora vi la semana pasada el homenaje a Art, que a mí eso también me cambió, porque primero que escuché a Art en boca de actores, no solo obras de teatro, eran como fragmentos, que se ensayó un mes también. Y era maravilloso lo que hacían, con tan poco ensayo yo no podía creer, iba a ir a ver algo más imperfecto y lo vi cerrado. Y después me encantó, dije, qué bueno sería que se haga eso de Art, o de agarrar otros autores nacionales. Art, yo lo había leído pero no lo había visto representado. Y me parecía que era como un clásico, bien argentino, porque era bien argentino, pero eran textos clásicos. Eso, yo creo que lo que dice Rómulo es acertado. Yo creo que hay una tarea de laboratorio y de búsqueda que a menudo se confunde con un ensayo, pero que me parece que es válido ese trabajo. Pero si en otras áreas pasa lo contrario. Pero si tuviéramos, primero, no sé, el espectáculo no sé de qué se trata, pero supongo que no es una obra, un texto escrito previamente. ¿Cuál? Que se ensayó un año. La modestia. ¿Es un texto? Sí, no. Digo, porque si no, imagínate vos cuánto tendría que ensayarse una ópera, que es un Bolonqui con ballet, coro, orquesta, cantantes, escenografía. Corpórea hasta la locura. Tendríamos que estar, el Colón haría 2 espectáculos al año, digo, los teatros líricos del mundo. También es cierto que cada uno trae su parte sabida, se ensaya, yo qué sé, pero bueno. Pero digamos que eso no es una garantía del tiempo. Es probable que los espectáculos que hacíamos nosotros, como los que hizo antes Oreste Caviglia, que hizo un repertorio extraordinario, hizo Juan de Dios, Médico y Paisano, estrenó El Pan de la Locura, como digo, Acuérdate del Ángel, Hombre y Superhombre de Bernard Shaw, lo ensayaban 40, 45 días. Pero perdona, Beto, ¿no tiene que ver con que se vivía del teatro?
los actores tenían que estrenar para ganar plata. No vivían de la televisión o de otras cosas. No, algunos sí. Mira, yo en aquel entonces te cuento cómo vivían los actores. Cuando yo me hice socio de actores en el 62, por supuesto la televisión modificó mucho, lo que modificó mucho el oficio del actor fue el videotape. Porque ahí se empezó a grabar de mañana. Como dijo un actor, esto de la televisión es una cagada, porque yo me dediqué a esto para acostarme tarde. Y claro, como uno, yo me dediqué al teatro para comer después de la función, si no, ¿para qué lo hago? Pero recuerdo que las asambleas se hacían de trasnoche. Después de la función, siempre algún empresario prestaba el teatro y se hacían las asambleas de actores. Y un día yo me perdí, digo, ¿dónde era? ¿En qué teatro sería? Y yo decía, ya sé cómo voy a detectar dónde es la asamblea. Ernesto Bianco era el secretario general de la Interactor y tenía un de Carlos 700. ¿Dónde estaba el de Carlos 700? Era asamblea. ¿Qué quiero decir? Era uno que tenía auto. Había un actor que se llama Ernesto Bianco que tenía un autito chiquito que no entraba al auto, se lo ponía, porque el chiquito lo cansaba. Pero en fin, no, se hacía cine también, se hacía televisión. En la televisión, digamos, en aquellos años todavía no se había producido el advenimiento del video, que eso significó en los primeros años unos líos terribles, porque vos sabías a la hora que entraba, a la hora que salía, no se sabía nunca. Sí, igual. Pero digamos, hay una cantidad de actores que hacen teatro y que no trabajan en televisión. Eso bueno, tendríamos que hablar ya desde el punto de vista sindical. Yo creo que el teatro en Buenos Aires está dañado. Era imposible de imaginar para cualquiera de nosotros que en una fecha como esta, en mes de agosto, estén cerrados 5 o 6 de los teatros más importantes de Buenos Aires, una cosa impensable, porque nosotros hacíamos colas de 2 o 3 elencos en cualquier teatro. El Teatro Regina era un teatro buscado, recién pasé por el liceo está cerrado. Esto tiene que ver con la televisión. Porque siempre, históricamente, el teatro estaba respetado por la televisión. Un actor tenía función y a la hora que se tenía que ir, o se paraba todo, o se volvía después de la función, pero eso era sagrado. Hoy la televisión pone sus condiciones, si hace teatro, no puede hacer el papel. Entonces, un poco se resigne. Pero hay actores que hacen teatro que no están haciendo televisión. Y algunos de nosotros hicimos las cosas más o menos en simultáneo. Pero un actor puede vivir del teatro si no es el San Martín o el Cervantes. Sí, yo la última vez que trabajé en un teatro oficial fue en 1969. No, hoy en día. Hoy en día, Sí. actualidad. Es muy difícil. No, sí, es muy difícil. Claro, Depende cómo quiere Hoy vivir en uno. día Claro. vivir del teatro que no sea oficial, Que sea súper sea- comercial. Que sea comercial, que sea que no sea comercial. pura cooperativa. No hablen todos. Te digo porque, y no menos de 8 meses. Y uno que fue Beck, con el honor de Dios, casi un año. Entrenamos en línea. Y no bajábamos de, cuando ya llegamos los últimos 2 meses, ensayar todos los días, 4 horas como mínimo. Todos actores profesionales, haciendo televisión unos y otros no. Y no se bajaba de 8 meses, digamos. Y lo último, el jugador, 8 meses. Y 4 horas por día. Pero quiere decir que a doble esfuerzo de los compañeros, el que hacía televisión y que vive también de la profesión, y el otro que también hace un poco. Es esta la realidad, pero no se puede, es decir, no se puede. Pero digo, a ver, pero ahora yo pregunto. Es decir, ¿Y ojo, cuál es la conclusión? Realmente, porque no, digamos, Sí. está bien. está No es una bárbaro. deformación ensayar 8 meses una Pero hora. claro, ¿Eh? pero quiero decir que, Claro que- que está bárbaro ensayar 8 meses, me parece, pero está bien. Pero No, también está bien un mes y medio, pero quiero decir que cuando vamos a tener 2 meses de ensayo es porque ensayamos 6 horas por día con un sueldo terminado o con un proyecto terminado económico. Dice, bueno, listo, somos 6, 10, a fin de mes sabés que hay tanto, hay 8, 12 horas por día, lo que sea. Pero cuando no es así, es un doble esfuerzo. Bueno, ustedes lo saben mucho mejor por ahí que nosotros, porque viven más en teatro independiente y demás. Pero esta es la realidad. Y no se puede. Yo hago esfuerzo porque uno se cree la utopía de que lo vive y que no sé qué saca 40, 100 y que cuánto hicimos. Pero eso es muy duro. Y esta es la realidad. Y a
nivel oficial, bueno, Teatro San Martín, que es una utopía, es una maravilla para el que ingresa o se puede laburar, pero si no es muy duro. Y lo loco de todo esto es que se siguen juntando gente, que el esfuerzo sigue existiendo, que los compañeros se siguen juntando, que sigue habiendo teatro. Sí. Esto es lo maravilloso, Sí, lo estamos acá extraordinario, ahora. extraordinario. Pero esta es la realidad. Sí, pero es una cosa pura y exclusivamente vocacional, es decir, yo coincido con vos que es imposible vivir de eso. Vos fíjate que el esquema industrial del teatro, por usar una palabra antipática pero que sirve, el teatro de grandes empresas, al que vos te referís, y que le daba cabida a mucha gente joven, porque debutaba gente totalmente que venía del teatro independiente o a veces de nada, que tenía una formación previa porque era de familia teatral, que no se metía, eso desapareció. Ahora, Tennessee Williams se estrenaba simultáneamente con Estados Unidos en la Argentina. Jean Anouilh, un autor francés maravilloso, cuyas obras habría que revisar porque son de una eficacia teatral sorprendente, se estrenaba en Buenos Aires. Y eso estaban los teatros de la calle Corrientes, y no de la calle Corrientes, pero céntricos, generando fuentes de trabajo para los actores, y no solo para los protagonistas, los veteranos, que ya eran los capos de compañía, sino también para todos los actores jóvenes, porque además eran obras de 10 o 12 personajes. Todo eso murió, toda esa fuente de trabajo murió. Hoy ustedes hacen teatro con un placer enorme y como una fuga a muchas angustias cotidianas, ¿viste? Pero no se puede vivir. Yo coincido que son cooperativas donde a lo mejor no solo no les queda, sino que yo creo que les cuesta a ustedes. ahora yo te quiero hacer una pregunta volviendo, termino, voy a ser breve. Porque me quedó un poco en el tintero, no sabía si formulártela o no. ¿Qué pasa cuando hablamos de las producciones y demás de los productores, los productos televisivos y demás, que salvo honrosas excepciones, que todos sabemos, que la gente inclusive lo dice, se están viendo actores en televisión, me gusta tal problema, estoy viendo actores, che, pero no, pero son todos actores, digo sí, estos son todos actores. Puede ser mejor, peor, pero son todos actores. ¿Qué es lo que pasa? Ya creo que ahora está mucho más acentuado. Pero ¿por qué los productores o la gente que maneja el medio, que tiene la posibilidad de producir y demás, ¿por qué no recurre, como vos decías, conservatorio de fulano, estudio de fulano? Debe haber chicas lindas y chicos buenos mozos y divinos, pero que tengan una intención determinada de pertenecer a la profesión. Yo no quiero hablar de nadie, obviamente, pero es como que vos decís, ¿qué es lo que pasa? Porque si no pasa lo que vos decís, no voy a ser nunca De Niro. Por ahí nunca me imaginé ser De Niro, pero ¿qué pasa? Pasa esta frustración de que vos hablás. Porque la cosa económica que se accede a través del laburo y de fundamentalmente televisión, cine y teatro, en los casos que hemos hablado, no se accede. O por lo menos no acceden los pendejos que van al conservatorio y demás, que van 5 años, 4 años, que son, yo he hecho conservatorio también, no lo terminé en su época por tema de los milicos también, pero bueno, son de 1 de la tarde de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ese tipo que se dedica y va a estudiar teatro argentino, teatro nacional, historia de teatro, vos hablás con determinada gente que está en los medios, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué se apunta mal? ¿O estoy equivocado? No, primero porque ojo, no los que manejan... No quiere decir que todo el mundo tiene que trabajar. No, tiene que trabajar y crecer y hay cosas extraordinarias que se ven. Pero esto es lo que nunca termino de definir. ¿Qué pasó? Quiero decirte que, en primer lugar, lo que me está pareciendo a mí, que la gente que está produciendo televisión ignora muchas cosas de lo que es un programa de televisión, ignoran muchas cosas. Lo que saben es, primero lo llaman producto, no programa, lo llaman producto, y esto en la cabecita de cada uno